Muy buenos días, dándole gracias por este día que nos permite hoy estar aquí de nueva cuenta en una emisión más de este programa Ministerio de Adoración al Señor, por esta señal de TV del Lago Encuentro Informativo y también por el canal de televisión 7.2 de México en línea. Les damos los buenos días y esperamos que en este día sea de bendiciones y que sea de gran bendición para todos y cada uno de nuestros hijos, de nuestra familia, para que todos podamos estar como Dios quiere, que tengamos esa paz interna en nuestro corazón. Y pues hoy estamos aquí con mucho gusto y dándole gracias a Dios pues por este día más que nos permite hoy estar aquí para hablar un poco de la palabra de Dios y sobre todo reflexionar, pues meditar y pensar que pues vivir es un milagro, vivir realmente es una dicha, el vivir lo es todo, más que todo lo que el mundo te pueda ofrecer. La vida es lo más importante que Dios nos ha dado y que es lo primero que debemos de cuidar y es lo primero que debemos de amar y darle gracias a Dios por tan gran obra que ha hecho en la vida del ser humano, darnos la vida. Y pues hablar de Jesucristo, hablar de Dios es muy importante y es algo maravilloso, es algo que lo llena a uno de gozo hablar la palabra de Dios y hablar de Jesucristo. Pero Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros, vino a cumplir su cometido que tenía de parte de Dios, venir a cumplir una orden que Dios le había dado, venir a este mundo a traernos la salvación, a traernos la redención. Y hoy recordando pues la vida de Jesucristo y sobre todo recordando su gran sacrificio que hizo para darnos esa salvación, es conveniente saber que la gracia y misericordia de Dios aún siguen siendo muy grandes, pese a que Jesucristo ya no está con nosotros, sino que está a la diestra de Dios Padre, pero que nos dejó su Espíritu Santo en nuestro corazón para que ese Espíritu nos conduzca por el camino correcto de la vida. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, esa gran obra a la humanidad. Pero ahora debemos de enfocarnos realmente en nosotros, en la actualidad, en la problemática actual que estamos viviendo hoy como seres humanos. Porque desde el principio el ser humano ha mirado a lo alto. Desde el principio el ser humano ha buscado llegar al cielo. No hay ser humano en el mundo que piense lo contrario. Todo ser humano piensa en ir al cielo. No hay ninguno que diga, pues, yo me quiero ir al infierno, yo me quiero condenar. No hay ninguno que diga eso. Aún los hechiceros, los brujos, toda persona, todos queremos ir al cielo. Pero pasa una cosa pues, que todos queremos ir al cielo, pero nunca queremos dejar de hacer lo malo. Siempre queremos vivir bajo nuestro propio criterio. Siempre queremos ganarnos ese cielo a nuestra propia forma de sentir, de pensar y de hacer.
Siempre queremos ganarnos ese cielo, esa salvación, pero muchas veces por méritos propios, siempre por obras nuestras, no por las que Jesucristo hizo en la cruz, no, sino por las obras que nosotros pensamos que esas obras que hacemos nos van a salvar. Y es pues allí donde está el problema del mundo, que todos queremos ir al cielo, pero ninguno se quiere someter a la voluntad de Dios. Entonces, pues, Dios es digno de darle las gracias por la misericordia que Dios nos ha tenido. Darle las gracias por la vida que nos ha prestado. Darle las gracias por todo lo que significa ese gran sacrificio de Jesucristo. Porque pese a que nosotros, como seres humanos, nunca queremos entrar bajo la obediencia de Dios, siempre Dios tiene cuidado de nosotros. Y siempre Dios está supliendo nuestras necesidades. Y siempre Dios está dándonos nuestro sustento, nuestro vestir, nuestro techo en que vivir, nuestra familia, nuestros hijos. Pese a que somos pecadores, pese a que somos desobedientes, pese a que todo lo queremos hacer bajo nuestro propio criterio, nuestra propia forma de pensar. Entonces el ser humano pues vive apegado a sí mismo, vive apegado a todo lo que el mundo le ofrece, a todo lo que el mundo hace, el hombre lo hace. ¿Por qué? Porque está sometido al propio hombre y al mundo y al enemigo. Pero eso sí, quiere irse al cielo, pero nunca se somete a Dios. Nunca vive bajo la obediencia de Dios. Nunca. El querer ir al cielo pero sin obedecer a Dios. Queremos ir al cielo, pero nunca nos acercamos a Dios como debe de ser. Queremos ir al cielo, pero sin conocer el verdadero camino, que es Jesucristo. Queremos ir al cielo, pero por medio de una religión impuesta por el propio hombre. Queremos ganarnos ese cielo, pero por medio de nuestras propias obras, de nuestras manos. Queremos ir al cielo, pero sin dejar de hacer lo malo. Queremos ir al cielo, pero sin creer en Cristo, sino creer en todo lo que nos impone el mundo. Queremos ir al cielo, pero sin perdonar al semejante, sino viéndonos con orgullo. Queremos ir al cielo, pero sin tener un arrepentimiento verdadero ante Dios, reconociendo nuestros pecados. Queremos ir al cielo, pero sin esa fe en el Todopoderoso que es Dios, sino más bien teniendo fe en nosotros mismos,
en nuestro intelecto, en nuestro dinero, en nuestro poder, en nuestra sabiduría humana, en nuestra inteligencia. En eso basamos nosotros querer ir al cielo. Sin fe pues en Dios, más que nosotros mismos, haciéndonos dioses de nosotros mismos. Queremos ir al cielo, pero haciendo nuestra propia voluntad. Querer ir al cielo, pero siendo pecadores. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda. Queremos ir al cielo, pero siendo orgullosos e incrédulos. Querer ir al cielo, pero sin obedecer la palabra ni creerla. Querer ir al cielo, pero nunca haber tomado en cuenta la cruz de Cristo y a Dios. Querer ir al cielo, pero sin dejar los vicios y las malas costumbres. Queremos ir al cielo, pero sin tomar en cuenta el sacrificio de Cristo en esa cruz, al dar su vida por nosotros, para que tuviéramos esa entrada directa al cielo con Dios Padre. Queremos ir al cielo, pero siendo un mal gobernante con el prójimo. Querer ir al cielo, pero viviendo en la carne y nunca en el Espíritu Santo. Sabemos que la carne nunca heredará el reino de Dios. Solamente con ese Espíritu Santo podremos entrar al reino de Dios. Y el ser humano hoy día pues hace más por la carne que por su alma, por su espíritu. Complace más todo lo que significa carne que lo que es el espíritu. ¿Cómo pues es que pensamos ir al cielo? Querer ir al cielo, pero sin humildad y sin sacrificios. Querer ir al cielo, pero siendo malos hijos, malos hermanos, malos con nuestros semejantes, malos con la sociedad, con los gobiernos. Querer ir al cielo, pero siendo malos padres y madres, sin dar buen ejemplo a nuestros hijos, sin darles buenas guías, buena cimentación, buenas raíces, buenos ejemplos, buenas costumbres, buenos valores. Pero eso sí, pues pretendemos ir al cielo. Queremos ir al cielo, pero siendo ambiciosos al dinero y al poder, sabiendo que esto es la causa de la perdición del hombre, siendo un idólatra al dinero antes que el amor a Dios. Querer ir al cielo, pero siendo apóstatas y lucrando con la palabra de Dios.
haciendo negocio con ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar la vida por nosotros. ¿Cómo pretendemos llegar al cielo cuando ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros lo estamos comercializando como si fuera un objeto de valor monetario? El querer ir al cielo, pero amando al mundo y a los placeres del mundo. Queremos ir al cielo, pero amando más que todo la fama y el poder y el dinero que nos da este mundo. Queremos ir al cielo pensando que con obras lo vamos a lograr. Queremos ir al cielo, pero amando todo lo material. Todo. El querer ir al cielo, pero sin amar a Dios y su palabra. ¿Cómo es que decimos querer ir al cielo? ¿Y cómo es que decimos amar a Dios cuando nunca nos ocupamos de la palabra de Dios? Si nunca nos ocupamos de leer su palabra, si nunca nos ocupamos de tener reflexión, de acercarnos a Dios en una forma espiritual, no religiosa ni carnal, sino espiritual. Queremos ir al cielo, pero amando más el poder y el dinero y todo lo que el enemigo nos pone frente. Porque sabemos que el enemigo de eso se encarga, de ponernos las tentaciones, de ponernos todo delante de nuestros ojos, para que lo amemos y nos olvidemos de Dios. Queremos ir al cielo, pero por agrado personal y por vanagloria. Queremos ir al cielo, pero sin tener una relación verdadera con Dios. Entonces, pues, es importante entender en este nuevo año que tenemos mucho que pensar, que tenemos mucho que hacer, que tenemos mucho que reflexionar y que tenemos mucho que pedirle perdón a Dios por esta oportunidad de que nos da de un nuevo día, de un nuevo año. La vida no nada más es para vivirla por vivirla en este mundo. Dios nos puso en este mundo con un propósito, para creer en Él, para amarlo, para conocerlo a través de su Espíritu y de su palabra. Ese es el propósito de Dios. No, el propósito de Dios no es que vengamos de este mundo a hacer todo lo que el mundo hace. Porque claro, dice la palabra que estamos en este mundo, pero no somos del mundo como para amar al mundo. Nosotros fuimos creados para amar y servir a Dios y estar con Él en su paraíso, en su reino, en el cielo. No somos de aquí, somos de lo alto. Por eso siempre miramos a lo alto cuando tenemos un problema, cuando necesitamos de Dios. Siempre miramos a lo alto.
Nunca miramos hacia abajo cuando tenemos un problema. ¿Por qué? Porque pertenecemos a lo alto con Cristo. Y es allá donde debemos de volver, es allá donde debemos de estar con Cristo cuando Dios nos llame. Pero si vivimos una vida amando al mundo y todo lo que el mundo nos ofrece, pues ¿cómo vamos a poder salir de este mundo? No vamos a salir, porque sabemos que el infierno está en este mundo, está en la tierra, está debajo de nuestros pies, en el abismo. Y siendo pecadores, sabiendo eso, nunca hacemos caso por mirar hacia el cielo, por mirar hacia arriba, donde está nuestra salvación, nuestra redención, nunca. Entonces, conscientemente estamos dejando ir esa oportunidad. Conscientemente estamos ganándonos ese infierno. ¿Por qué? Porque preferimos todo lo que este mundo nos da a lo que Dios nos da. El hombre aquí se conforma con tener cierta religión, por hacer ciertas obras, por hacer ciertas cosas, pero eso no nos va a salvar. Por estar yo aquí, no pongo mi confianza en eso, porque solamente Dios lo sabe. Pero sí, Dios nos manda a hacer ciertas cosas a cada uno de los que estamos en este mundo. A uno los pone a hacer una cosa, a otros otra, a otros otra. El chiste es que Dios a todos nos tiene ocupados en algo, ya sea para bien o para mal. Pero en el hombre está la decisión de decidir para dónde quiere ir. Ese es un libre albedrío que Dios nos dio, una voluntad personal de decidir por nosotros mismos a dónde queremos ir. ¿Con Dios o con el enemigo? Porque aquí todo el que se muere dice que se fue con Dios. No hay uno que diga, ay, este hombre ya se murió, ya se fue al infierno. No, nadie dice eso. Todo el que muere dice, ay, ya está con Dios descansando. Pero si nunca se arrimó a Dios, nunca leyó su palabra, nunca creyó en Él, nunca lo obedeció, nunca siguió sus pasos, nunca siguió sus caminos, nunca creyó en su palabra, nunca tuvo fe, nunca tuvo amor por Dios, ¿cómo pues se puede decir que ya está con Dios? Son cosas interrogativas que nos debemos de plantear a nosotros mismos. ¿En verdad será que estamos con Dios cuando nunca creímos en Él? Cuando nunca lo obedecimos, cuando nunca supimos de su palabra. ¿Será que aún así estaremos con Dios? Pues estaremos pues siendo engañados por el enemigo, porque la palabra dice todo lo contrario, que al reino de los cielos ninguna cosa inmunda entrará, ningún pecador entrará. Y eso lo dice en toda la Biblia. Cristo vino a dar su vida por todos aquellos que de veras creyeron en Él, los que tuvieron fe en Él. No por los que no creyeron, no por los que no lo recibieron en su corazón, no por los que lo maldecían. ¿O será que también ellos están en el cielo? Aún aquellos que lo crucificaron, ¿creen que estén en el cielo? Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Que nadie entrará al cielo si no ha tenido un acercamiento y un nuevo nacimiento y un arrepentimiento con Dios.
Porque aquí pues todos sin excepción queremos ir al cielo. Lo malo. No creo que un brujo o un hechicero se quiera ir al infierno. También se quiere ir al cielo. Y también habla de Dios. Para hacer sus ritos satánicos. También pone a Dios por delante. Lucifer, Satanás, también habla la palabra de Dios. Y no por eso va a estar en el cielo. Así es que si nos ponemos a pensar poquito, de veras que estamos en gran peligro de perder nuestra salvación. Aquí el adúltero pues también quiere ir al cielo, pero pues nunca deja de andar con una mujer y otra. ¿Cómo es que pues quiere ganarse el cielo? El fornicario, el idólatra, el afeminado, el ladrón, el asesino, el vicioso, el político corrupto, los medios que juzgan y critican, los estafadores, los chismosos, los borrachos, los mentirosos, los homicidas, los glotones, los blasfemos, los celosos, los iracundos, los herejes, los envidiosos, los impuros. Todos ellos quieren ir al cielo. Ninguno dice, yo me voy a ir al infierno. Todos quieren ir al cielo, así como son. Y viven tranquilos, viven a gusto, pensando que porque traen a Dios en la boca, pero nunca en su corazón, o estando en una religión, o haciendo algo bueno, una obra, piensan que eso les va a dar la salvación. Cuando la verdadera salvación se gana por fe, por haber creído en Dios, no por obras. Para ir al contexto de todo esto que les estoy diciendo, déjenme leerle aquí en Mateo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que habla de Dios, por ejemplo yo, un religioso, uno que no sale del templo, uno que no sale de la misa, uno que no deja a los santos en paz, sino ahí los traen para todos lados. O sea, no por eso tenemos garantizada nuestra salvación, porque dice Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hoy el mundo está plagado de esta clase de personas, de que todos hablan de Dios, pero siguen siendo los mismos, siguen haciendo todo lo contrario, todo lo malo ante la presencia y los ojos de Dios. Nunca han tenido un acercamiento verdadero con Dios en el Espíritu, ni un arrepentimiento genuino con Dios, ni una transformación personal. Si nos siguen en el mundo, piensan que venimos a este mundo a vivir, a morir, y hasta allí se acabó todo. Pero no es así. La muerte es el principio, el comienzo de una vida nueva, ya sea en el cielo o en el infierno con el Satanás. Porque aquí, en este mundo, en este momento, en esta vida, estamos
para decidir hacia dónde queremos ir. Estamos en un mundo de oportunidades para elegir a Dios a dónde quiero ir. No estoy aquí nomás por estar o por vivir, sino este es un tiempo que Dios nos da de vivir en este mundo para elegir a dónde queremos ir, si al paraíso o a la perdición. Y continúa la palabra diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es el que va a ir al cielo, el que hace la voluntad de Dios, no el que hace su propia voluntad, no el que hace la voluntad de Satanás, no el que hace la voluntad del mundo, no el que hace la voluntad de una religión, no el que hace la voluntad de todo lo impuesto por el hombre, no, sino el que hace la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En este mundo se pueden hacer muchas cosas tomando el nombre de Dios en vano. Muchas cosas se pueden hacer, pero debe de haber una fe en Dios, creer, una obediencia, para que eso que hace el hombre tenga efecto ante los ojos de Dios. Pero si lo hicimos por un criterio personal, si hicimos algo para que nos vieran, si hicimos algo para ganancia, si hicimos algo por vanagloria, si hicimos algo personal por nosotros mismos para querernos ganar el cielo, pues entonces, ¿cómo nos vamos a ganar el cielo? Y saben lo que Jesucristo nos va a decir. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En vano que el hombre quiera hacer buenas obras, quiera hacer cosas buenas aquí en este mundo, si no ha creído en Dios, si no le ha obedecido, si todo lo ha hecho para algo personal, a criterio humano, o por vanagloria o por ganancias. Yo aquí puedo hacer aparentemente algo bueno para Dios, pensando que la gente piense que yo estoy haciendo aquí algo bueno para Dios, pero si yo lo estoy haciendo con otro propósito, para hacerme famoso, para que me vean, para que me alaben, para que me abracen, para que me besen, pues entonces, fíjense lo que me va a decir a Dios cuando llegue a su presencia, apartado de mí, hacedor del mal, porque todo lo hiciste para ti mismo. Entonces ahí están las consecuencias, pues. Si se van a hacer las cosas para Dios, tienen que ser producto de nuestra fe, producto de nuestro amor hacia Dios. No para mí, sino para alabar el nombre de Dios, sino para dar gracias a Dios por el sacrificio de habernos dado a su Hijo para morir en la cruz. Por eso es lo que nos debe de motivar y eso es lo que debe de ser, hacerlo todo para Dios, no para mí, no para quedar bien yo, no para que me vean a mí, sino para que miren a Dios a través de mí. Y en realidad, yo siendo pecador reconozco que yo lo hago para Dios. Aunque soy imperfecto, todo lo que yo hago, lo hago para Dios. Hablar su palabra, cumplir sus mandamientos en la medida de las fuerzas y de la fe que Él me dé. Nunca lo hago para mí mismo, ni para yo quedar bien con alguien, ni para que me vean a mí. Yo lo hago porque he creído en Dios, porque Él me ha mostrado su misericordia, porque Él me levantó de la inmundicia en que yo vivía.
Él me rescató de las cadenas, de las ataduras en que Satanás me tenía en sus manos. Él me rescató de eso. Y es por eso que le doy las gracias a Dios. Porque siendo pecador, Dios se dignó en ver mi miseria y darme nueva vida. Me resucitó de los muertos en que yo vivía, para servirle en lo poco o lo mucho que Dios me ponga a hacer hoy. Pero la verdad es que cuando la fe nos mueve a hacer las cosas para Dios, no pensamos en las ganancias, no pensamos en nosotros, no pensamos en el dinero, no pensamos en la vanagloria, no pensamos en el poder, no pensamos en que nos alaben, no, pensamos que amen a Dios, pensamos que conozcan a Dios, no que me conozcan a mí. Y eso es lo que debe motivar a un buen cristiano, a un buen creyente, que haya un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de tener esas acciones y esas obras delante de Dios. Es eso lo que Dios quiere ver en nosotros, que haya un cambio, una renovación por aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es lo importante que debemos de ver y debemos de agradecer a Dios. Hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad. Jesucristo ya vino, ya se fue. Ahora nos toca a nosotros caminar por ese camino que Jesucristo caminó. Nos toca hacer las obras que Jesucristo hizo. Nos toca hablar la palabra que Jesucristo habló a los demás. Nos toca dar ese ejemplo de humildad, de fe hacia Dios, para que vean que el trabajo de nosotros es mucho. No nomás es pues para vivir en el mundo, haciendo todo lo que el mundo hace. Aún siendo cristianos, ahí andamos revueltos entre todo lo que sabemos que es paganismo. Siendo cristianos, ahí andamos entre la bola de los incrédulos, entre todos los paganos, entre todos los inconversos, entre todos, ahí andamos revueltos, haciendo todo lo que ellos aman. Y no debe ser así. ¿Dónde está el cambio entonces pues en el cristiano cuando hacemos todo lo que el mundo hace? ¿Dónde está ese cambio que Jesucristo quiere que tengamos dentro de nuestro corazón para dar a conocer su nombre? Si andamos haciendo esto y lo otro, todo lo mismo que hace el mundo inconverso, todo lo que hace el mundo que no cree en Dios, todo lo que significan tradiciones y costumbres paganas, todo lo hace un cristiano. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el conocer a Dios? Entonces caemos pues en la falsedad de que nuestra boca es mentirosa, de que nuestro comportamiento no es el que debe ser. Vamos a ir aquí a Génesis 11. Dice en Génesis 11 del 3 al 4. Esto fue en el contexto, pues, fue cuando el hombre, después del diluvio, empezaron a construir una torre enorme, según ellos, para llegar al cielo, la Torre de Babel. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego.
Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Se fijan cómo desde el principio el hombre ha querido ganarse el cielo por sus propias obras pecadoras? El hombre nunca se va a poder ganar el cielo por propias obras, por sí mismo. Entonces, si yo me quisiera ganar el cielo por mí mismo, por mis propios méritos, por mi propia inteligencia, por mis propias fuerzas, ¿dónde dejo el sacrificio de Jesucristo? Entonces Jesucristo habrá muerto en vano. ¿Por qué? Porque yo me voy a ganar el cielo por mí mismo, no por el sacrificio de Cristo. Fíjense cómo está el mundo. ¿Dónde está echando ese sacrificio de Jesucristo? A la basura, cuando él mismo se quiere ganar el cielo por sus propios méritos. Cuando una persona se mete a una cierta religión, por no decir una, piensa que en eso ya se va a ganar el cielo. Entonces, ¿dónde está dejando el sacrificio de Cristo? Y pues aquí pues se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. O sea, ¿de qué es un ladrillo? Es de tierra. ¿Y qué significa la tierra? Pues que todo se quiere hacer en una forma terrenal. Todo la obra que hace el hombre se hace en una forma terrenal, humana, carnal. Por eso en lugar de piedra escogieron la tierra para hacerse ladrillo. Lo cocieron a fuego, se hicieron ladrillos y empezaron a hacer la torre. Con obras humanas, con obras terrenales, no con piedras. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron con piedra? Que sabemos que dura más y resiste más y se avanza más, porque una piedra pues está más grande que un tabique. ¿Por qué no lo hicieron con una piedra? Porque la piedra significaba la roca que es Jesucristo, y con esa roca, con esa piedra, ¿quién quiere construir su vida hoy día? Nadie toma en cuenta esa piedra, esa roca. Nunca nadie toma en cuenta esa roca, sino toma en cuenta todo lo que el mundo le da, todo lo terrenal. Quiere construir su vida a base de lo terrenal. La salvación a base de lo terrenal. Pero nunca con esa roca que es Jesucristo. Entonces, pues aquí la palabra nos dice claramente que hicieron eso en lugar de con piedra y con asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para que nos guíe si somos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Y cuál es ese nombre que se hicieron? La religión. Si se dan cuenta, hoy el mundo camina siempre apegado a una religión, a un nombre, sea cual sea la denominación de la religión que tenga. Siempre se hicieron un nombre propio para que a través de ese nombre quererse ganar el cielo. Cuando Dios no es una religión. Para yo meterme en una religión y pensar que me voy a salvar por medio de esa religión. Yo me voy a salvar a través del sacrificio de Jesucristo, y es a Él al que me debo de acercar, a tomar. No es a una religión. Pero aquí dijeron, hagámonos un nombre. Y hoy el hombre se hace tantos nombres de religión de esto y del otro. Se hacen nombres de una obra de esto y del otro, y piensan que con eso ya se están ganando el cielo.
Pues no. Hoy pues el hombre vive muy engañado. Vayamos a Apocalipsis. Vamos a ver en Apocalipsis 22. Dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuál es ese árbol de la vida? Ese árbol que desde el principio fue plantado en el huerto del Edén. Ese árbol de vida que es Jesucristo. Y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y qué es lavar sus ropas? Lavar su alma, lavar su corazón, lavar su cuerpo, para estar limpio, para estar en la presencia de Dios. Lavarnos de toda esa inmundicia de pecado que traemos como seres humanos y pecadores. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Se dan cuenta que al cielo ninguna cosa así va a entrar? Y fíjense qué fuerte pues es la palabra, porque cuando dice que los perros no entrarán al cielo, pues ¿cuándo van a entrar los perros pues al cielo? Fíjese en lo que compara a Dios a un ser humano cuando no entiende y no obedece la palabra de Dios. En la antigüedad el perro era un animal inmundo, un animal que despreciado por el pueblo de Israel. Era una cosa inmunda, un perro. Igual que el cerdo, igual que el cuervo, igual que la serpiente, igual que tantos animales inmundos que eran indignos de tener en una ciudad, en ese pueblo de Israel. Animales inmundos que Dios nunca aceptó. Así es que pues es importante entender en esta oportunidad, y pues yo le doy gracias a Dios porque realmente sé que Dios no hace excepción de personas. Si Dios me ha puesto en esto es porque Él ha querido, no porque yo pues lo haya deseado. Yo en mi corazón deseaba hablar la palabra, deseaba muchas cosas y Dios pues me lo ha concedido porque ha visto mi corazón. Pero en sí no para alabarme yo, sino para alabar el nombre de Dios. Y esto es lo que me ha movido hasta hoy día. Sin tener en mi mente un propósito diferente, un propósito ajeno a hablar solamente la palabra de Dios. Vamos a ver aquí en Gálatas 5. Gálatas 5:19 nos dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuántos viven o vivimos en estas condiciones?
eso sí queremos ir al cielo. ¿Eh? Y Dios nos lo está diciendo, ninguno de estos heredará el cielo, el reino de los cielos, ninguno. Así es que como el hombre, pues el diablo nos tiene tan engañados que somos tan pecadores y tan desobedientes a Dios, pero todavía nos atrevemos a decir que nos vamos a ir al cielo. Porque aquí ninguno dice que cuando se muera se va a ir al infierno, ninguno dice eso. Todos decimos que nos vamos a ir al cielo. Entonces, para que vean qué engañados nos tiene el enemigo. Y se necesita hombres y mujeres para que vengan a hablar la palabra de Dios como Dios manda. Yo por eso le doy tantas gracias a Dios, porque pues de alguna manera sé que Él me ha escogido para esto. Y aunque el diablo me pone a veces desánimo de no continuar, el diablo me pone muchas veces ese desgano, ese desinterés, esa apatía por querer seguir en las cosas de Dios. Yo le pido fuerzas a Dios y me las vuelve a dar, y aquí me tienen para hablar la palabra de Dios. No como el mundo la habla, sino como Dios la habla. La verdad. Porque el hombre hoy día es tan elocuente que adorna sus palabras, que adorna su presencia, que hace lo posible por hablar bonito, por ser grato a las personas, por ser grato a sí mismo, por darse a conocer, por sentirse importante, pero no ese es el fin. El propósito es dar a conocer a Dios, esté como esté, sea como sea, con la voz que tenga, con las palabras que Dios me ponga en mi corazón. No es para agradarme a mí mismo, es para agradar a Dios. Pero el hombre hoy día se vanagloria, se esponja, se adorna mucho. Será nada más en ese momento, porque en el trayecto de toda la semana pues se comporta como todo el mundo, haciendo todo lo que el mundo hace, hablando todo lo que el mundo habla. Entonces, pues, si Dios nos da una oportunidad, si nos escogió para hablar su palabra, hay que ser honestos y leales a Dios, porque es una oportunidad, mañana no sabemos, y hay que aprovechar el tiempo, y más a mi edad, porque ya no crean, los años van disminuyendo la resistencia del cuerpo, y ya uno pues muchas veces ya no es igual. Por eso Dios nos da la oportunidad a todos por hablar la palabra de Dios, sea como sea, pero que la hablemos, pero que seamos honestos y sinceros y humildes, que no busquemos fama, sino que demos a conocer a Cristo, porque dijo Juan el Bautista, yo tengo que menguar para que Cristo alumbre. Así es que no es a mí a quien deben de ver, es a la palabra de Dios que sale por mi boca. Porque Dios me está usando, yo soy un instrumento en la mano de Dios. Y no estoy aquí para agradarme a mí mismo, sino para agradar a Dios y para servirle a Él. Yo como ser humano y pecador, pues también soy imperfecto, pero tengo un gran tesoro que es a Cristo en mi corazón. Tengo un gran tesoro que es la fe. Tengo un gran tesoro que es creer en Dios, porque sé que Él me dio la mano cuando yo vivía perdido en el pecado. Entonces, pues debemos de ver, debemos de entender que
que Dios es muy bueno. Y que Dios nos da una oportunidad para ser mejores cada día. Aquí para irnos despidiendo les voy a leer esto. Bueno, para olvidarnos de esta cosa que quería leerles, mejor voy a decir esto otro. Que hoy día el hombre ha caído en una apostasía tal que se ha hecho predicador, que se ha hecho cristiano de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque los medios se prestan para eso. Hoy la inteligencia artificial nos da las herramientas para ser predicadores, para ser buenas personas para expresarnos. Pero eso no debe de ser, porque la palabra debe de salir del corazón, no de una computadora, no de una máquina que no siente, ni tiene sentimientos, ni tiene alma, ni tiene corazón. Entonces hoy el ser humano se deja llevar por la inteligencia artificial y es de la forma que predica, hablando lo que la máquina le dice. Así cualquiera lo puede hacer, pero la palabra tiene que salir de nuestra boca, de nuestro corazón, de nuestra mente, para que vean que también es otra forma de engañar el diablo al hombre. Hoy cualquiera puede hablar bonito por medio de la inteligencia artificial. Cualquiera puede ser predicador, cualquiera puede predicar un evangelio masticado ya que otro lo habló, lo copia y lo habla. Pero la palabra tiene que salir de lo más profundo de nuestro ser para ser expuesta al mundo, no por medio de una máquina, no por medio de una inteligencia artificial, sino que salga por medio de la fe y del amor de Dios en nuestro corazón. Por eso es tan importante entender, tenemos que ser equilibrados y tenemos que discernir bien quién nos está llamando a hablar la palabra de Dios, si Satanás o Dios, porque el diablo también quiere que hablemos la palabra de Dios, pero no como Dios manda, sino para engañar al mundo y para engañarme a mí mismo. Toda palabra de Dios debe ser salida, que salga de nuestro corazón, producto de nuestra fe y de nuestro amor a Dios, no por medio de un aparato, no por medio de la inteligencia artificial que hoy para todo se usa, para ganancias, para vanagloria y para quedar bien. Y eso es lo que menos considero yo. Yo lo poquito o mucho que hable me sale del corazón, me sale de mi mente, porque Dios me lo pone. Es un sentir que Dios me da en mi corazón. Así es que hoy los bendigo en el nombre de Jesucristo, bendigo a todos mis hijos, bendigo a mi amigo Enriquito, bendigo a todo el pueblo de Pátzcuaro, bendigo al mundo, bendigo a mis hijos que se encuentran en Europa y bendigo, en fin, bendigo al mundo entero para que conozcan de Dios y haya buenos predicadores que no tengan temor ni miedo de hablar la verdad de Dios, que no se muevan a través de una religión, a través de lo que dice el mundo, sino que se muevan a través de la voluntad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por hoy me despido, esperando que de hoy en ocho nos brinden un poco más de su atención. Me despido en el nombre de Jesucristo, bendiciéndolos. Nos vemos hasta pronto.